Hola Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Esto es Contrapeso, la otra opinión a través de Canalí. Para ti yo soy Wilmer Rosas. Rápidamente el correo electrónico que está en pantalla para interactuar, el Twitter @WilmerRosas25, la página www.wilmerrosas.com. Importante porque estamos subiendo los videos. Bueno, uno de esos entrevistados, uno de esos invitados de lujo que privilegian este programa luego de año y medio. Hemos hablado con él en otros medios también, radiales, impresos, audiovisuales, en fin. Yo quería introducir, porque ustedes lo conocen totalmente en Venezuela, al presidente de IFEDEC, Instituto de Políticas Públicas, doctor Eduardo Fernández. Bienvenido. Encantado, Wilmer, muchísimo ¿Cómo están? gusto. ¿Cómo están las actividades? Me parece que va bien. Va bien, vamos marchando. Sí. Mire, doctor, ¿sabe que marinero cuando ve el mar suspira? ¿Usted podría en este momento histórico posibilitar o cristalizar una nueva aspiración presidencial? Mira, Wilmer, mi vocación es servir al país, servir a mis ideas, servir al proyecto de humanidad en el cual uno ha soñado toda la vida. Mientras sienta que tengo capacidad física y capacidad intelectual y me siento en plenitud de facultades físicas e intelectuales. Incluso estoy encantado con un señor mayor que yo, que acaban de encargar de una tarea inmensa, el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, es mayor que yo y está asumiendo la dirección de la iglesia con una gran vitalidad. De modo que yo estoy dispuesto a servir. Ahora, ¿en qué posición? Eso lo dice el manager. ¿Y quién es el manager? El pueblo, son los ciudadanos. Uno presenta sus ideas, uno presenta sus recomendaciones, uno dice qué es lo que a juicio de uno debería estarse haciendo en el país para que los venezolanos pudiéramos vivir mejor. Y los venezolanos dirán, este camino que propone esta persona es bueno, yo lo quiero ver en tal o cual responsabilidad. Pero yo nací para servir y mientras tenga facultades para servir estaré a la orden tuya y a la orden de todos. ¿Y el pueblo ha crecido políticamente en Venezuela? Yo creo que sí, yo creo que hoy día hay mucho mayor cultura política. Tú que trabajas los temas de la cultura política, yo creo que en este momento hay muchos más elementos de juicio para tomar decisiones. De modo que yo confío en que la madurez política del pueblo venezolano se ha incrementado y se incrementa todos los días. Eso significa que este producto histórico de estos sujetos políticos que forman parte de la individualidad en el pueblo estuvieron acertados cuando escogieron a un presidente como el presidente Chávez durante 14 años y luego al sucesor a Maduro, ¿estuvieron en lo acertado? Yo creo que en el momento en que aparece Chávez hay una especie de fatiga popular, una fatiga colectiva con el régimen bipartidista que había gobernado el país por ya 4 décadas, 40 años, y la gente quería cambio. Tanto que yo presenté cuando fui candidato a finales de ese periodo de 40 años, una plataforma que se llamaba Por una Democracia Nueva y proponía una serie de cambios, entre otros, por cierto, la elección popular de los gobernadores, la creación de la figura de los alcaldes, la separación de las elecciones, la posibilidad de votar nominalmente, además cambios económicos, cambios sociales, cambios culturales y cambios éticos en el país, que yo creo, por cierto, que todavía están haciendo falta, pero de una manera muy significativa. De modo que el debate político debe hacerse alrededor de valores y alrededor de proposiciones que ayuden a que los venezolanos podamos vivir más unidos y más felices. Claro, ese detalle de la fatiga bipartidista en algún momento fustigó, solapó o impactó de manera negativa a Eduardo Fernández. Por supuesto, había un anhelo de cambio. Y cuando se intentó el cambio por la vía de la violencia, yo que en ese momento era el vocero de la fuerza más importante de la oposición, sentí que mi responsabilidad era condenar ese hecho. Tomó una posición política. Como una posición política, además, como una posición de interés nacional. No es posible que los venezolanos, a esas alturas del siglo XX, estaba terminando el siglo XX, a punto de comenzar el siglo XXI, los gobiernos se cambiaran por la fuerza de unos cañones, unos oficiales que en una madrugada cualquiera asaltaran el poder.
Entonces mi responsabilidad como demócrata y como venezolano era enfrentar y condenar aquello. Pero mucha gente en Venezuela no entendió que lo que yo estaba era defendiendo la democracia. Entonces que yo estaba defendiendo la Constitución, que yo estaba defendiendo el derecho de los venezolanos a cambiar sus gobiernos con votos y no con balas. Ahora, Eduardo Fernández sigue en una suerte de perspectiva dinámica en la entrevista, en el nivel discursivo de la entrevista, sigue defendiendo la Constitución. Claro. Aquí no hace falta otra Constitución. Yo creo que la Constitución que tenemos lo que necesita es que se cumpla, no que se cambie. ¿Y quién hace que no se cumple? ¿Quién es responsable? Los líderes y sobre todo los líderes del gobierno. Porque, por ejemplo, una de las cosas que ordena la Constitución es que todos los venezolanos tenemos derecho a la salud. Cuando la gente del gobierno permite que la salud se deteriore tanto como se ha deteriorado, hay una violación de la Constitución. Ajá, pero usted dice que el pueblo ha avanzado políticamente y culturalmente, entonces el pueblo es dueño de sus contenidos. ¿No le hace falta al pueblo enfrentar esa situación? Por supuesto, y el pueblo tiene con sus votos la posibilidad de cambiar un gobierno. Si yo estoy contento con un gobierno, como acaba de pasar en Alemania impresionantemente, Con Angela Merkel. La jefe del gobierno ya tiene creo que más de 8 años en el poder, va a unas elecciones y saca la más alta votación porque la gente en Alemania está contenta con su gobierno. Lo que ha venido pasando en Venezuela es que hubo una gran ilusión alrededor del presidente Chávez. Se pensó que ese líder podía ayudar a cambiar todas las cosas que venían mal en Venezuela. Caramba, con este hombre vamos a cambiar todo, porque además es un militar y un hombre con grandes ideas y tal. Después de 10 años, 15 años, la gente siente que los problemas no solamente no se han resuelto, sino que muchos de ellos se han agravado de una manera exponencial. Por ejemplo, antes había corrupción. Ahora el problema de la corrupción tiene tan mortificado a la oposición como al gobierno. ¿Y eso no lo convierte en un analista radical? Cuando dice esa expresión de que en los 15 años la gente tuvo una ilusión. Claro, y por cierto, que parte de esa ilusión fue atendida satisfactoriamente, porque además el presidente Chávez tuvo la fortuna de que el ingreso petrolero aumentó como consecuencia del aumento del precio del petróleo en los mercados internacionales. Entonces el presidente Chávez tuvo unos ingresos superiores a cualquier gobierno democrático anterior y con ese gobierno, con ese dinero, hizo mucha obra social importante que le hizo sentir a la gente que efectivamente se había producido el cambio. Pero cuando ves en la perspectiva de largo plazo, tú dices, bueno, vamos a hacer la lista de cuáles eran los problemas que existían en el país cuando llegó Chávez y qué problemas tenemos en este momento. Y todo esto lo digo no para hacer una censura de los años anteriores, sino para proyectar hacia adelante las rectificaciones y los cambios que tenemos necesidad de promover. ¿Por qué Venezuela va a tener la inflación más alta del mundo? ¿Por qué los venezolanos tenemos que pagar el alto costo de la vida y que nuestros salarios, nuestros bolsillos no alcancen para comprar el mercado? ¿Por qué el problema del desabastecimiento? Entonces son problemas que hay que verlos no para censurar al gobierno solamente, sino para proyectar cambios hacia el futuro. Bueno, tenemos que hacer el primer corte. El doctor Eduardo Fernández está con nosotros. Ya regresamos.